Doctor, Sí, estaba grabando. Empezamos, señores. Vamos a hacer una revisión de la anatomía, fisiología de la vía urinaria. Entonces, esta parte, obviamente, es un recordaris de lo que ustedes ya saben y, obviamente, poniendo el énfasis en toda la parte urológica. Entonces, empezaremos. Definiremos qué cosa es la urología, empezando por ahí. La urología es la rama de la medicina que observe, ve el tracto urinario de ambos sexos, pero el genital masculino. ¿Por qué? Es frecuente decir urología hombres, ginecología mujeres, y es un error. Observarán que hay, correcto, observamos que el tracto urinario en ambos sexos, los dos tienen riñones, miren, los dos tienen uréteres, vejiga, uretra, todo eso es igual. Lo que cambia es obviamente la parte genital, que ahí sí es la masculina. O sea, solo el hombre tiene pene, testículos, próstata, pero todo el resto es igual, tanto hombres como mujeres. Empezaremos hablando un poco de riñón. O sea que riñón, órganos en forma de frijoles, miden 12, o sea, 11.5 por 5.5 por 2.5. La mnemotecnia es 12.63. Le quitan 0.5 y ya está, 12.63. Pesa más o menos 120, 170 gramos, pero lo más importante es que son retroperitoneales, lo más importante. Se encuentra más o menos entre D12 y L3, importantísimo, significa que está cubierto por las costillas 11 y 12. ¿Por qué es importante ese detalle? Porque cuando yo tengo un paciente que me dice, doctor, tuve un accidente y me rompí las costillas, descartar un trauma renal, que es muy frecuente. Y observen que el riñón derecho es más bajo que el izquierdo por la presencia del hígado, baja más o menos 1.5 centímetros. La corteza renal es esta parte externa que está acá, la corteza renal es esto que está acá, ajá, que estoy señalando, en lo más externo, tiene un grosor de 15 a 20 milímetros. ¿Quién me da ese dato? Ese dato lo da la ecografía. La ecografía me da ese dato. La médula renal que está acá en las partes centrales ya tengo 8 a 18 pirámides de Malpighi. Esas pirámides de Malpighi es donde están los túbulos que terminan, observen, finalmente acá en los cálices menores. Estos cálices menores se juntan 3 a 4 y forman un cáliz mayor. 3 a 4 cálices mayores se vienen a la pelvis para finalmente la orina salir por uretra. Todo está cerca. Todo está ahí nomás. Un rato no avanza. Observen que entre el riñón y la piel hay varias capas. Piel, tejido celular subcutáneo, músculos, grasa pararenal, fascia esclerota, grasa perirenal, cápsula renal, riñón. Repito, piel, tejido celular subcutáneo, músculo, grasa pararenal, fascia esclerota, grasa perirenal, cápsula, riñón. Les digo esto porque muchas veces viene para un examen ese orden, y por eso se los digo. ¿Y para qué me sirve, doctor, esa cápsula renal? Es un tejido fibroso que está adherido directamente al riñón. Sirve para aislarlo. Si hubiera una infección, si hubiera sangrado, está aislado. Dos, luego tengo la grasa perirenal que está rodeando inmediatamente el riñón. Es como si fuera un colchón. Entonces yo me golpeo, me accidento, entonces es un colchón sobre el cual el riñón se amolda en esa grasa. Aparte que lo mantiene en su sitio. Tres, luego tengo la fase renal de Gerota. Es un tejido conjuntivo, eso blanco que ven así de línea blanca, es un tejido conectivo que acá miren cómo se ve. Es un corte transversal. Pero en otro longitudinal, miren cómo se viene de la costilla hasta la pelvis, es grande, es una bolsa. Que otra vez sirve para aislar. O sea, si yo tuviera supongamos, si yo tuviera absceso perirenal pus, pregunte, ¿eso hace peritonitis? No. Observe, al ser los órganos retroperitoneales, la pus no va a peritoneo. Acá está lo mismo para que vean que son órganos retroperitoneales. Ese riñón está irrigado por la arteria renal, rama de la arteria aorta, y la vena va a la vena renal, que es la vena cava. ¿Qué les quiero decir? Que son grandes vasos. Cuando hay un trauma renal y de pronto el paciente se lesiona los grandes vasos, cuidado. Usualmente ese paciente no llega a hacer las operaciones, porque como son vasos tan grandes, sangra tanto y el paciente se muere en camino.
Observe los linfáticos renales. Los linfáticos están al costado de la vena cava y de la arteria aorta. Miren este corte transversal. Si están los ganglios al costado de la aorta, son los paraórticos. Si están al costado de la cava, los paracavos. Y entre los dos, los intercavo aórticos. Importante para después cuando hablemos de cáncer. Es importante. ¿Cómo orina uno? Empezaremos hablando cómo se forma la orina. Estos son los vasos, es el glomérulo. Mi problema es cómo hago para que el líquido que está acá en los vasos, salga hacia el nefrón. Entonces, lo primero que empuja, que es PG, es la fuerza glomerular, pero esa fuerza se relaciona con la presión hidrostática, o sea, la presión arterial. Si tengo una buena presión arterial, el líquido que está acá adentro sale, y sale hacia la cápsula de Bowman. Primera fuerza. Pero ¿cuál es el problema? Que aquí ya hay líquido. O sea, y hay que empujar ese líquido. Entonces el líquido es una fuerza que se opone a este líquido. Se llama presión tubular. Presión tubular. Y algo más. Dentro de los vasos sanguíneos no solamente hay agua, hay proteínas. Las proteínas tienen carga negativa, por lo tanto, carga negativa jalan agua. Es un proceso osmolar. Entonces, otra fuerza que se opone al paso. Sumo las tres fuerzas y me sale la presión efectiva, que es la presión final de pasaje de orina. Se dieron cuenta los fisiólogos de que la pregunta era, si yo duermo o yo corro, ¿aumenta mi flujo plasmático renal? O sea, la cantidad de sangre que llega al riñón. Bueno, la lógica decía, claro, cuando yo corro, más sangre, cuando yo estoy durmiendo, menos sangre, el flujo disminuye. Sin embargo, se dieron cuenta que no era así el riñón. El riñón se mantiene, observen esta línea, una constante, una meseta. Mientras está en presión de 80 a 180 milímetros de mercurio. Mientras esté en ese rango, se mantiene constante. Ajá. Eso significa que yo puedo estar corriendo, saltando o durmiendo y el flujo plasmático renal se mantiene constante, no cambia. Pero, y ahí viene el pero, observen la curva. Es una curva simodea, o sea, tiene forma S. Basta que salga de 80 y miren cómo es una caída abrupta. Abrupta. ¿Qué significa eso clínicamente? De pronto llega emergencia, NN, una chica que se cortó la vena por el enamorado, y empieza a sangrar, obviamente por el corte. Si el sangrado es masivo, miren cómo y la presión cae, en un momento dado, lo que va a tener que caer es la función renal. Eso se llama insuficiencia renal aguda. Por eso cuando alguien llega a emergencia, lo primero es que le ponen una vía para ver que la presión no caiga. Una pregunta que se hicieron los fisiólogos era, ¿por qué pasa eso? Y se dieron cuenta que era porque habían vasos que al contraerse o relajarse, abrían o cerraban la luz. Doctor, no entiendo. Es como cuando uno va a un jardín y riega un jardín. Si yo quiero regar más lejos, ¿qué hago? Ajusto el tubo y el agua llega más lejos. Quiero que llegue más cerca a mí, suelto el agua, suelto el tubo y el agua se queda en mi costado. O sea que la presión yo la puedo manejar en base al diámetro del vaso. Entonces, pregunta examen de NAM y de residencia. ¿Cuál es el vaso que autorregula la función glomerular? Y es la arteriola aferente. Repito, la arteriola aferente es la que mantiene constante flujo sanguíneo renal. Ajá. Acá ven así parte del glomérulo, cortistológicos. Hablaremos del túbulo proximal, lo primero, después cápsula túbulo proximal. Túbulo proximal, miren el epitelio que tiene, es un epitelio, es una células cuboides con bastante reborde en cepillo. ¿Qué significa que una célula tenga reborde en cepillo? Que tiene gran capacidad de absorción. Y así es. Observen que este epitelio absorbe el 80% del filtrado glomerular. O sea, es un epitelio cilíndrico con borde en cepillo que absorbe, o sea, lo que había pasado desde antes de Bowman que comenzamos, el túbulo proximal se reabsorbe. Ajá, gran detalle. Algo más. Se reabsorbe 100% de glucosa, calcio, fósforo, aminoácidos, ácido úrico, albúmina. ¿Qué significa eso en la clínica? Que si yo tengo un paciente que de pronto tiene su examen de orina glucosa, significa que ¿dónde falló? En túbulo cotonado proximal. Doctor, en mi orina tengo aminoácidos, ¿dónde falló?
túbulo contenedor aproximado. Es lo que significa. También tiene que ver con reacción de carbonato, demasiado base. Observen después bajo, ya hemos dado contenedor aproximado, ahora del asa de Gade de Henle. Ojo, que estamos hablando de las principales, porque todo tiene, y ustedes ya se acordarán fisiología con diagrama renal, es largo. Pero acá estamos dando los mejores tips. ¿Y cuál es el tip acá más importante? Que el asa del Gade de Henle es permeable al agua. ¿Qué significa que permeable? Que el agua sale. Y si el agua sale, significa que lo que queda dentro del tubo está altamente concentrado. Eso explica por qué hay lo que se llama gradiente de concentración. O sea, en la zona de la corteza las molaridades son 290 miliomoles. En la zona de la médula más o menos 1200 miliomoles. Está concentrado. ¿Y por qué? Claro, si yo te tubo que estaba sales con agua, le quito el agua, queda puras sales. Por lo tanto, eso explica la concentración. Otra pregunta de examen de NAM decía, diga usted cuáles son las moléculas principales por las cuales se da el gradiente de concentración renal. Y son estas dos, sodio y urea. Sodio y urea. Esas son las principales moléculas encargadas del gradiente de concentración. Luego, otra vez, el nefrón sube, es la porción ascendente delgada de Henle, y observe que es impermeable al agua, lo opuesto al anterior. Y algo más, tengo una porción gruesa ascendente de Henle. Y aquí en esta porción gruesa tengo las bombas sodio, potasio, cloro. Pregunta de examen. ¿En qué parte del nefrón se encuentra la bomba sodio, potasio, cloro? En la porción gruesa del asa ascendente de Henle. Ahí se encuentra. Luego vamos al túbulo contenedor distal. Aquí en este caso ya resuelve el agua por hormona antidiurética, pero todavía es irrelevante. Lo más relevante de este nivel es que aquí actúan los tiacídicos. Pregunta examen, ese sí fue de residencia. Los tiacídicos actúan en el túbulo contorneado distal. Luego sigue el túbulo colector, y este túbulo colector se relaciona con varias nefronas. Se calcula que cada túbulo colector se relaciona con 6 a 8 nefronas para poder eliminar la orina. En estos casos, observen ustedes, aquí sí hay la acción de la aldosterona. Aldosterona. Y si tiene que ir aldosterona, tiene que ir con cosa, con presión arterial. O sea, temas de hipertensión arterial tiene que ir a este nivel, en estos momentos. Se calcula que la reacción completa en 99%, ¿sí? Con el reacción de sodio. Y miren, aquí también actúa la ADH, la hormona antidiurética. O sea, anti significa que evita que orine. Entonces, ¿para qué quiero que te orine? Si estuviéramos en el desierto, no hay agua, entonces ¿qué hace? El cuerpo trata de hacer de que no orines más. Corte la orina. ¿Y cómo hace? Segrega la hormona antidiurética. Actúa a ese nivel todo lo colector y empieza a evitar que haya esa orina. ¿Se dan cuenta cómo actúa? Miren, acá tengo tres posibilidades cuando una sal entra al cuerpo, al nefrón, disculpe. Supongamos que entraron 100 moléculas de este nivel, tuvo con una aproximadad de 100 moléculas de una sustancia X, pero sale 50. Oye, entró más de lo que salió. O sea, entró 100 y salió 50. Significa que hay una reabsorción. La reabsorción es de que de pronto el líquido volvió a mi cuerpo, pero con otro nivel. Posibilidad 2. Entraron 100 moléculas y sale 150. O sea, sale más de lo que entró. ¿Qué es eso? Una secreción. La secreción es que sale un líquido que sale de fuera hacia el nefrón. Y la tercera posibilidad es que no cambie. Entró 100 y sale 100. La molécula se mantiene. Este último concepto es importante para comprender el concepto de depuración. O sea, buscar sustancias que no cambien. Hay muchas, inulina, creatinina, pero el más utilizado es creatinina. ¿Qué es creatinina? Creatinina es un producto metabólico de las proteínas, por si acaso. O sea, si depende de proteínas, significa musculares, sobre todo proteínas musculares, entonces a más masa muscular, más creatinina. Entonces, por eso es que eso explica por qué un hombre tiene más creatinina que una mujer. O por qué un joven tiene más creatinina que un viejito. Porque tiene obviamente mayor masa muscular. Y ojo, se considera esta creatinina constante. Si falla la creatinina, doctor, está alterándose, ¿qué cosa no le falló? Cápsula de Bowman. Ahí falló. Ahí es la interpretación. Otra pregunta clásica que también los fisiólogos era, ¿cómo hace el cuerpo para mantener el gradiente de contracción? O sea,
En la naturaleza todo tiende al equilibrio, pero acá está desequilibrado permanentemente. ¿Por qué? Empezaron a investigar y se dieron cuenta que había este sistema. Contracorriente en vasos rectos. Significa que acá hay vasitos chiquititos y hacen microcirculaciones. Por ejemplo, mira acá a la izquierda, tengo esta microcirculación 40, 800, 400, 400, 800. Luego sigue subiendo 800 mil, 800 mil, sigue subiendo 1000, 1000, 1200, 1200. O sea, cada espacio es una microcirculación que trata en lo posible de no mezclarse con el de arriba. Entonces, al hacer eso, hay más posibilidad que no haya esa mezcla, por lo tanto, el paciente siempre tiene la gradiente de concentración. Entonces, si hablamos de riñón, hablaremos de funciones de riñón. Uno, regula la osmolaridad de fluidos y volúmenes, o sea, todo lo que son líquidos lo regula el riñón. Pero ¿cómo regula eso? En base a electrolitos. ¿Por qué? Porque las sales jalan agua. Por eso cuando usted tiene un cardiólogo y dice, ¿usted es hipertenso? ¿Qué dice? No, no coma sal. ¿Y por qué dice eso? Porque la sal jala agua. Y si yo tengo un paciente hipertenso, a tener más agua aumenta la presión arterial. Pues no me conviene que coma sal. Ácido base también lo regula los riñones, elimina sustancias metabólicas, productos extraños, o sea, un sistema de filtros, produce hormonas, acá está, renina, angiotensina, aldosterona, o sea, dijimos que activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, o sea, tiene que ver con hipertensión arterial. También produce calcitriol, prostaglandinas, eritropoyetina. Entonces, esa producción explica por qué un paciente con insuficiencia renal hace anemia. Hace anemia porque no tiene eritropoyetina, por lo tanto, no produce glóbulos rojos. Embriológicamente, observen ustedes, la parte renal y sexual va de la mano. O sea, aparecen juntos. Cresta genital interna y cresta urinaria externa. Pero miren algo más. Este es embrión y miren este embrión cómo tiene el riñón abajo y las gónadas arriba. O sea, las gónadas están en la región lumbar y los testículos, el riñón está en la región pélvica. Cuando el niño nace, eso se cambia. Entonces, las gónadas bajan y el riñón sube. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando el testículo no baja? Cuando esto se queda en la región lumbar, eso se llama criptorquidia. Criptorquidia. ¿Y cómo se llama cuando el riñón no sube? Eso se llama riñón ectópico, riñón sigmoideo, riñón ectópico, riñón sigmoideo. O también riñón pélvico. Son tres sinónimos, riñón pélvico, y le digo esto porque en pregunta examen ha venido y algunos solamente conocían riñón pélvico como nombre, no con los otros nombres, y era lo mismo. Ya lo hemos dicho. Observe que hasta la quinta, sexta semana yo no puedo diferenciar si es hombre o mujer. Yo veo genitales, veo conductos paramesonéfricos, pero miren, entre la séptima y novena ya empieza a diferenciarse. Lo que era gónadas, acá es testículos, aquí es ovario. Lo que era conducto paramesonéfrico, acá cosa diferente, acá es trompa falopio. Lo que era próstata, ¿te acuerdas del tejido? Acá el tejido que está central, acá el hombre es próstata y en la mujer es útero. ¿Qué les quiero decir? Que hay una equivalencia, todo equivale. O sea, este señor que está acá es XY, esta mujer es XX, o sea, genéticamente no hay problema. Pero ¿qué pasaría si este señor en su etapa justo de biológica no recibe testosterona? Entonces no hace todo el cambio. Por lo tanto, eso se llama un pseudohermafroditismo. Pseudo. ¿Por qué pseudo? Porque no es genético, es hormonal. Así es hormonal. Y acá, tubérculo genital, si fuera mujer, forma clítoris, si fuera hombre, forma el pene. Miren lo que es los labios externos, miren cómo el hombre, esos labios se han cerrado, puede ir rafe medio, como una sutura, y eso explicaría por qué está cerrado. Otra vez, si no hay acción de testosterona, no se da testosterona. ¿Qué más tiene que ver con la testosterona? El descenso testicular. El testículo dijimos que está en la región lumbar y tiene que bajar hasta el escroto. Y eso lo hace a través del gubernaculum testis, que es una hormona que baja los testículos. ¿También ya? Uréteres. Los uréteres son tubos que vienen del riñón hasta la vejiga, observen. ¿Sí? O sea, por lo tanto, mide más o menos 20-25 centímetros de largo y tienen una luz de grosor de 5 o 10 milímetros.
tiene un movimiento llamado peristaltismo, que hay que abrir que hagan sustancias extrañas, como cálculo, por ejemplo. Y cada 10-15 segundos en la vejiga va a ver que el ureter eyacula orina. Es una constante. Miren acá, el epitelio, o sea, la luz ureteral es virtual, no es que te abierta todo el momento. El epitelio que tiene de tipo transicional, transicional. Y los músculos que rodean, es importante saber para cuando hay espasmos ureterales. Miren, el ureter tiene tres estrecheces: unión periureteral, cruce con los vasos ilíacos y el momento que entra hacia la vejiga. En esos tres puntos, el uréter mide 5 milímetros de grosor. Ante el otro mide 10. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque hay cálculos que yo tengo de pronto, doctor, mi cálculo tiene 8, no va a pasar. ¿Por qué? Porque ustedes ya conocen que hay estrecheces que son más pequeños que eso. En la mujer, el uréter tiene una característica interesante. Miren, este es útero, este es recto y acá están los uréteres. El uréter está a 1.52 centímetros de distancia del cuello uterino, acá. Entonces, ¿para qué es importante? Para cuando hagan una histerectomía. Clase de alumno de residente de ginecología es opera una histerectomía y se lleva los uréteres y los lesiona. Nos ha pasado frecuentemente. Vejiga es un músculo, observen, que tiene forma de bolsa, tiene una capacidad de 300 a 450 centímetros cúbicos y llena en 2 a 5 horas. Observen que estas son las porciones dentro del uréter, son los meatos ureterales y en medio está la uretra. 3 puntos juntos se llama trígono. O sea que en el trígono hay también, tengo el problema de infecciones urinarias a repetición, pues es importante conocerlo. Este para que vean otra vez la vejiga y otra vez, miren, el epitelio que tengo acá es de tipo transicional. Epitelio transicional. Y otro problema con vejiga es que el grosor de la vejiga son más o menos 2 a 4 milímetros. Es el problema. Miren la vejiga en hombre. Detrás tengo la vesícula seminal, tengo el recto y abajo tengo la próstata. En la mujer, al costado tiene la vagina y sobre ella el útero. O sea, son diferentes órganos que se relacionan con la vejiga. Esta vejiga tiene una porción intraperitoneal y una porción extraperitoneal. O sea, si tuviera una lesión acá, un accidente abrió hacia la región peritoneal, la orina va a salir hacia el peritoneo. Eso produce una peritonitis química, por lo tanto la cirugía es inmediata. En cambio, si el paciente tuvo una lesión en el área extraperitoneal acá afuera, lo que va a ir es grasa. Tratamiento de una sonda Foley y a su casa. Pareciera que el uréter estuviera insertándose acá, afuera, pero si ustedes observan, viaja por dentro de la mucosa y del músculo. ¿Cuánto? 2 a 3 centímetros. ¿Para qué? Para hacer el efecto de válvula. O sea, yo orino, y necesito orinar a los costados, entonces hago el efecto de válvula. ¿Y por qué es importante conocer eso? Porque cuando no se hace ese efecto de válvula, hay lo que se llama el reflujo vesículo-ureteral. ¿Qué significa eso? Que cuando orina, la orina regresa a los riñones. Eso explica el 50% de casos de infecciones urinarias en niños. Puede ser reflujo vesicoureteral. Uretra es el tejido vía común tanto del aparato urinario como genital. El hombre por donde orina y eyacula. Tiene varias porciones. Ahora, cuando dice 17.5 a 20 centímetros, estamos hablando de uretra. Tiene una porción prostática, se relaciona con la próstata, una porción membranosa, se relaciona con el piso pélvico, una porción vulvar, que es el pene que está en la grasa perineal, y el peniano, obviamente. ¿Sí? Peniano. La uretra femenina, en cambio, tiene un grosor de 3 a 4 milímetros. Chico, 3 a 4 milímetros, chico. También tiene epitelio tensional en las primeras porciones. Acá está la uretra, se ve como si fuera un túnel, ¿ven? Un túnel. Ahí está un catéter, por si acaso. Pero hablemos un poco acerca de orina. La orina se produce más o menos al litro y medio al día, a 2 litros al día, y eso es lo normal. Pero obviamente varía según consumo de líquido. Si toma más, orina más, si toma menos, orina menos. Más o menos en un minuto se produce más o menos 0.5 mililitros de volumen de orina por minuto. Se calcula que la orina es
es el volumen de la noche es la mitad de lo que es de día, por si acaso, se considera la orina estéril, y el residuo postmisional es 10 a 20% de la capacidad vesical. O sea, el residuo postmisional es la cantidad de orina que me queda después de orinar. Y ojo, a todos nos queda siempre algo de orina, todo, y eso es normal. ¿Cuánto? 10 a 20% de la capacidad vesical. Ese dato es importante. ¿Quién me hace dato? La ecografía. Doctor, me parece que en la ecografía encontraron que su residuo profesional era 50%, ¿qué significa? Que él retiene la mitad de orina de su vejiga. Bastante. Y si preguntara, diga usted cuál es el principal mecanismo de defensa de la vía urinaria, es la diuresis, o sea, orinar. ¿Sí? ¿Por qué, doctor? Dos mecanismos. Hace mi mecanismo de matar gérmenes porque tiene pH ácido, hace adhesión. Y segundo, el flujo. Obviamente es como si fuera un hueco. Tengo un flujo grande y arrastra todas las bacterias, todo hacia afuera. El principal mecanismo. ¿Qué otro mecanismo tengo para proteger la vejiga? De pronto, la barrera maturinaria con proteoglicanos, mucopolisacáridos y glicosaminoglicanos. ¿Qué es eso? Son sustancias, son geles hidrofílicos que van a proteger la mucosa. ¿Ven acá? Eso explicaba por qué si mi orina tiene pH ácido y tiene electrolitos, ¿por qué no me duele? Claro, porque tengo esta capa que está en la superficie. Pero si esa capa la altero, la daño, ya sea por polisacarios, por nutrientes orales lesionadas, por de pronto cuerpos extraños, sondas, eso me hace de que de pronto esto se pierda y empieza el dolor. Es una de las teorías. ¿Qué más he encontrado? Proteína de Tan-Horford o uromodulín. Son glicoproteínas de bajo peso molecular. No se conoce el papel exacto, pero lo que sí se sabe es de que inhibe la herencia bacteriana. Fimbria y manosa ciálico. Doctor, no entiendo. Actúa, no sé si serán visto ustedes, como si fuera papeles de pegamento que hay en ferreterías para atrapar moscas. Entonces yo pongo en la entrada, ventato, por todos lados pongo papeles pegajosos. Viene la mosca y se pega. Una vez que se pega ya no se puede despegar. Entonces yo que agarro, dejo que se llene mosca y después lo descarto, lo boto. Así actúa igual este. Este es una proteína que está flotando en la orina, viene de chicha coli, se pegan a esta proteína y después se elimina con la micción. O sea, es una manera muy semejante de trabajar. Y GA secretoras. Sabemos que todo lo que son secreciones tienen hemoglobina A. Y se ha visto que cuando esta hemoglobina baja, aumenta el riesgo de ictus recurrente, que es frecuente también. Sistema ceramina galactosa, ¿qué es eso? Es una molécula que está en la superficie de la célula transicional. Viene el Chicha coli y se adhiere a esta molécula, ¿sí? Pero una vez que se adhiere, observe que ya no se suelta. Por lo tanto, se rompe la molécula, se va a la galactosa y me queda la ceramina. Y la ceramina me activa el sistema de cascada inflamatorio. ¿Cómo orinamos? Usted está en esta fase ahorita. Están con el esfínter contraído, el trozor relajado. Llena, llena, llena. Termina la clase, van al baño corriendo. El esfínter se abre, el trozor se contrae. Hasta ahí, todo fácil. Hablé un poco de la bioquímica. Si yo digo, por ejemplo, ustedes en este momento nadie está pensando ajustando el esfínter para no orinar. Por lo tanto, significa que es un proceso involuntario. Y si es un proceso involuntario, debe intervenir lo que viene el sistema vegetativo, o sea, simpático parasimpático. Y efectivamente así es. Observe. El sistema parasimpático tiene que, como neurotransmisor, a la acetilcolina, que está sobre todo en vejiga. Mientras que el sistema simpático tiene como neurotransmisor noradrenalina que va sobre todo al esfínter. Pero ojo, yo también tengo un sistema de control voluntario. No se dan cuenta que cuando quiero agarro y digo ya, ahora, me aguanto. De mi clase de urología, no quiero perderme esa clase, está interesantísima, por lo tanto no voy al baño y me aguanto. Ese control voluntario lo hace el nervio pudendo. El nervio pudendo, ¿ven? Que actúa sobre todo en el esfínter. Ahí va a ser. Entonces, yo tengo el paciente varón que tiene hiperplasia prostática benigna, la próstata grande, y dice no orino. ¿Qué hace el médico? Le da tamsulosina. ¿Por qué le da tamsulosina? Miren acá, los receptores alfa-adrenérgicos son estos puntos verdes. ¿Ven acá? Ya. Significa que cuando esos puntos verdes que están acá, o sea, los estimulos se contraen. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo que utilizar un bloqueador
de receptores alfa-adrenérgicos. Y eso es la angiotensina, justamente. Por eso que el sistema simpático cierra, por lo tanto, el parasimpático abre. Yo tengo la viejita que de pronto se orina, doctor, yo me tengo que ir a baño, no se me escapa la picha. Así que sí. ¿Qué le damos? Oxibutinina. ¿Qué es la oxibutinina? Es un anticolinérgico. Anticolinérgico, que actúa sobre todo a nivel de la vejiga. ¿Qué hace? Entonces bloquea, hace que la vejiga se distienda, tiene mejor capacidad y ya no está orinando acá rato la viejita. Observen la vejiga, la uretra. Dijimos que medía 3 a 4 centímetros. Prácticamente toda la uretra es un esfínter, cuya mayor presión es en la parte media. Importantísimo eso cuando hablemos de cirugía uretral, para no dañarla, porque fácilmente se puede dañar y gran problema. Observen esto, una paciente normal tiene, tiene la presión de su abdomen, intestino, todas sus vísceras, tanto en vejiga como uretra. Pero miren este caso, la presión en vejiga, pero ya no en uretra porque tiene prolapso. Cuando una mujer tiene prolapso, el problema es que la uretra ya no tiene presión del abdomen, por lo tanto está afuera y tiene más tendencia a la incontinencia. Miren acá, una uretra normal, una uretra con menopausia. La menopausia hace que los tejidos se pongan más delgados, sobre todo los tejidos genitales. Y si se ponen más delgados, significa que la luz queda más amplia. Y si queda más amplia, significa que va a escaparse la orina. Pues a veces le ponemos el limp para que no escape la orina. Algo más, miren cómo el nervio viene hasta S2, S4 a venir a organizar, a ir a inervar a la vejiga. Entonces es de S2 a S4 donde está. ¿Qué pasa si yo tengo el paciente que de pronto le gusta la moto, la clásica, el motero, ¿no? Y se choca. Cuando uno se choca la moto, lo primero que hace es vuela, y lo primero que se golpea es la cabeza. Entonces, si yo tengo un traumatismo vertebromedular o una lesión encefálica, el tema es que esto lesionó primera neurona. Significa que todas mis acciones a partir de segunda neurona, que es la médula espinal. Segunda neurona, si ustedes se acuerdan de neurología cuando llevaron, hace que alguno tenga espasticidad, uno se ponga duro, o sea, usted lo toca, está duro y tiene hiperreflexia. Eso mismo ocurre en la vejiga. O sea, se llama una vejiga neurogénica de tipo espástica. Todo se contrae. El piso pélvico se contrae, la vejiga se contrae. Entonces, diferente a este otro caso, que es vejiga neurogénica flácida. Este es cuando es lesión de segunda neurona. Por ejemplo, una cirugía de colon, una cirugía de algo ginecológico que han disecado todos los nervios y lo han cortado sin querer. También puede pasar. En esos casos, ¿qué pasaría? Es como cortarse el nervio mediano, o sea, una mano totalmente flácida. O sea, esa vejiga se vuelve flácida, voy a llamar vejiga neurogénica flácida. Llena como una pelota, llena orina, digamos, tenido que sacar 4 o 5 litros de orina en algunos pacientes, para que vean. ¿Y cuál es el problema por eso? Que eso crea infecciones urinarias a repetición. Hablaremos ahora acerca del aparato reproductor masculino. Genitales. El escroto es la bolsa de pica rodeada de los testículos. Los testículos miden 4.5 por 3 por 2.5 centímetros. Primer concepto. Estos testículos, pregunta de consulta y pregunta de consulta en consultorio de los pacientes. Doctor, tengo mi enamorado y yo creo que un testículo es más grande que otro. ¿Es normal? Es normal. Un testículo es más grande que otro. Doctor, otra pregunta, otra enamorada. He observado que el testículo, uno está más caído que el otro. ¿Es normal? También es normal. Una explicación que dan los fisiólogos por qué un testículo está más pequeño que el otro es que dice, si estuviera a la misma altura, cuando correría, a tal diferente altura no choca. ¿Una explicación? En estos testículos hay muchos procesos, meiosis, mitosis, maduración, y produce el 10% del semen. No el 100%, solamente el 10%. Y algo más, también produce testosterona. Vamos a hablar un poquito de ello después. Miren este testículo, acá está, tengo un músculo que lo jala desde el testículo hasta la anillo inguinal, se llama músculo cremaster. Músculo cremaster. ¿Cuál es su función? Levantar el testículo hacia el anillo inguinal. ¿Está bien? Tengo otro músculo acá afuera, en el escroto, que se llama dartos. El dartos. El dartos es ese músculo que hace un movimiento serpenteante. Tú tocas un escroto y estuviera vivo, se mueve un movimiento serpenteante. Ojo, no está levantando el testículo al anillo inguinal, solamente lo está moviendo en su sitio. Eso lo hace el dartos. Algo más. Miren estas venas. Se llama plexo venoso pampiniforme. Repito, plexo venoso pampiniforme. Ese plexo venoso es un plexo hasta acá. Una vez que llega el anillo se forman 3 venitas.
Por eso cuando tenemos varicocele, o sea, dilatación de ese plexo pampiniforme, lo operamos acá arriba y no abajo. ¿Por qué no abajo? Porque ahí abajo es un plexo. Es más difícil operar plexo. En cambio, más fácil es operar acá arriba 3 vasitos y se acabó el tema. Observen también acá que se ve el testículo y se ve el deferente. El deferente siempre es posterior, ojo, siempre es posterior. Importante para cuando hablan de torsión testicular, siempre es posterior. Miren acá, testículos. Los linfatos del testículo van directamente hacia los anillos de la región retroperitoneal y el ilíaco. No va a la región inguinal, observen, no va. Eso explica por qué cuando tengo un cáncer testicular, la cirugía es acá, en el anillo inguinal, y no en el escroto, porque lo que no quiero es contaminar al paciente. La irrigación testículo izquierdo y derecho, la irrigación es por las arterias espermáticas, rama de la arteria aorta. Ojo, rama de la arteria aorta, un gran vaso. Eso lo hace la rama espermática. Miren cómo la vena renal izquierda va hacia la vena, disculpe, la vena espermática izquierda va hacia la vena renal izquierda. Mientras que la vena renal derecha, de la vena espermática derecha va a la vena cava, en forma oblicua. ¿Qué significa eso? Eso explica por qué hay más varicocele del lado izquierdo que el lado derecho. Si acá dijimos que esta va en 90 grados, por gravedad puede caer fácilmente y dilatar el testículo. ¿Ah? Pero en cambio, en el lado derecho no. En el lado derecho, al ser oblicuo a un gran vaso, hay lo que se llama el efecto Bernoulli se escribe. ¿Qué es eso? De que cuando tengo un flujo grande, los flujos chiquitos son absorbidos. O sea, no es porque tengo un flujo grande y ahí pues, va a desbordar todos los ríos chiquitos, no. Si ustedes han ido al Amazonas, a ver que el Amazonas no desborda los ríos chiquitos, al contrario, los absorbe. El efecto Bernoulli, porque es un flujo más grande. Igual acá, tengo la cava, la cava que tiene un flujo mucho más grande, por lo tanto, ese flujo grande es lo que jala y absorbe. Por lo tanto, clínicamente, ¿qué significa? Que tengo menos varicocele derecho y más varicocele izquierdo. Eso es lo que significa, clínicamente hablando. Espermatogénesis. Hemos hablado de 46 cromosomas, ¿sí? 23 pares. Hemos hablado de que de pronto esto que está acá en 6 días se almacenan diferentes y luego tiene que pasar de un número diploide a un número haploide. Estas son cosas que ustedes ya saben. ¿Qué me interesa que conozcan ahí? Que entre los túbulos seminíferos tengo la célula de Sertoli. Sertoli, sobre todo, lo que hace es nutrir y formar espermatozoides. Por ejemplo, acá está Sertoli, miren, este túbulo seminífero, grande, pero acá tengo Sertoli en medio de las espermatogonias. Sertoli, globulina fijadora de andrógenos, la inhibina, su primera vez, ya vamos a hablar de inhibina, mi factor inhibidor mulleriano y ni fenotipo femenino. O sea, aquí hay varias funciones que vamos a tener que hablar de una de ellas. Mire, todo esto es un túbulo seminífero, todo este espacio amplio. Y este delgadito, esta línea delgada, se llama espacio intersticial. En este espacio intersticial están células de Leydig. Leydig se encuentra en el espacio, no en los túbulos, no en los túbulos, sino en el espacio intersticial. ¿Y qué cosa hace, doctor? Produce testosterona, de ahí su importancia, produce testosterona. Seguimos subiendo otro conducto. Miren este conducto que va del epidimo hasta la ampolla del epidimo. Este de naranja, esto se llama deferente. Este es el que se corta cuando se hace una vasectomía. Cuando una vasectomía lo que yo corto es el deferente. Y miren el deferente. Miren la gran cantidad de músculo liso que tiene. Por eso que yo cuando lo palpo por escroto, lo palpo como si fuera un tellarín. Y miren el epitelio. El epitelio en este caso es pseudo estratificado cilíndrico ciliado. Repito, pseudo estratificado cilíndrico, por eso es que viene el examen. Me decía, oh, ¿usted qué el epitelio? Claro, porque tú no siempre das transición en todo lo anterior, pero en este caso es diferente el epitelio. Epidídimo, miren cómo el epidídimo. Testículo, el epidídimo siempre es posterior, que se llama cabeza, cuerpo y colepidídimo. Importantísimo cuando nos comuniquemos. Doctor, tengo una bolita en el testículo, ¿así? Y te está dando un quiste en el epidídimo acá, en la cola. No, doctor, me quiero que esté en la cabeza, en la cabeza. No está en el cuerpo. O sea, me permite identificar bien dónde está el problema. ¿Y qué hace este epidídimo? Es una cámara de maduración. O sea, los espermatozoides en este momento tenían la forma, pero no corrían. Tienen que madurar. ¿Dónde maduran? En el epidídimo.
en el epihemogra. Vesícula seminal. Son dos bolsas detrás de la vejiga grandes que producen el 70% del semen. Ojo, bastante, 70% del semen producido en la vesícula seminal. Esta vesícula seminal es una glándula que produce sustancias nutritivas y para fluido, obviamente. Glándulas bulbouretrales o de Cooper. Son dos chiquitas de 1 centímetro de diámetro aproximadamente izquierda y derecha de la uretra, cuya función es producir el líquido preeyaculatorio, motivo de consulta también. Doctor, estoy con mi enamorada y siento que sale un líquido, dice el paciente. Ah, sí, un líquido, sí. Sale un líquido de pene, pero no es mi orgasmo, dice, pero sale un líquido. ¿Qué es eso? Líquido preeyaculatorio. ¿Y para qué sirve ese líquido? No entiendo. Si ustedes se acuerdan, dijimos que la orina tenía un pH ácido, por lo tanto la orina que sale de acá sale con pH ácido para matar los gérmenes. Pero si el espermatozoide tuviera que tocar directamente ese pH ácido que quedó, muere. Los primeros mueren. Para evitar eso, ¿qué hace? Que la glándula de Cooper, cuando está como líquido precoital, lubrica todo esto. Lo lubrica y le pone pH alcalino. Alcalino más ácido, pero pH neutro, se neutraliza. Algo más. Observen ustedes que esta uretra no es recta, tiene curvaturas. Por lo tanto, cuando un hombre eyacula, los primeros espermatozoides podrían morir por golpearse entre esas curvaturas. Por eso que previamente tengo que estar fluido. O sea, que quede tan fluido por ese líquido que simplemente te discurra y no se golpee. Eso sirve. Próstata. Próstata es, o sea, miren, está rodeando la uretra, está debajo de la vejiga. Muchos dicen que tiene forma de almendra. Esta próstata, miren la gran cantidad de músculo liso que tiene y el resto de glándulas. ¿Está bien? ¿Por qué glándulas? Porque produce el 20% del semen. Ojo, ya tenemos 100%. 70% vesícula seminal, 10% testículos, 20% próstata, 100%. Y observen, algo detalle, las glándulas, estas glándulas que es para producir la secreción. Y los músculos, ¿para qué tanto músculo? Para producir la eyaculación. El hombre cuando eyacula siente contracciones vigorosas y eso es producto de la próstata más otro músculo más que le ayuda. Esta próstata tiene varias zonas, miren, uretra, zona tradicional, ¿está bien? Disculpen, zona tradicional, zona central, lo verde, zona periférica y locura, zona anterior. Pregunta, ¿por qué es importante conocer eso? Porque sabemos que en la zona periférica se relaciona más con cáncer de próstata, mientras que la zona central se relaciona más con hiperplasia prostática benigna. De ahí la importancia de conocerlo. Tacto rectal. Uno de los pocos órganos que yo puedo tocar directamente es la próstata. Yo no puedo tocar mi corazón, no puedo tocar mi páncreas, no puedo tocar mi pulmón, no puedo tocar nada, pero sí la próstata. Y miren, entre mi dedo y la próstata tengo recto y fascia de Nobilius, que es un repliegue peritoneal. Nada más. Por eso es que el tacto rectal hasta ahora no pierde vigencia, porque toca directamente la zona. ¿Y qué zona? La zona periférica, justo la zona con más riesgo de cáncer de próstata. De ahí la importancia. Pene. Opciones que son dos tubos, ¿sí? Dos cilindros unidos por la parte media y está rodeado por la que se llama túnica vaginal. Túnica albuginia. Albu significa blanco. Túnica albuginia significa blanco. Esto es dura, fibrosa, porque eso cuando el pene se llena de sangre adquiere esa rigidez debido a que hace contrapresión contra esta zona. La zona del pene, lo que está en la parte de arriba se llama zona dorsal, mientras que se llama zona ventral. Zona dorsal, zona ventral. ¿Por qué es importante diferenciarlo? Porque en la zona dorsal están los vasos y los nervios, y en la zona ventral está la uretra. Entonces, imagínate, estoy en mi casa y me viene mi residente y me llama doctor, paciente varón, la enamorada le cortó el pene, venganza, y le cortó en la región dorsal. Significa que le cortó acá arriba, donde están los nervios y vasos. Te digo, por si acaso, preparen toda pasada, pero díganle de ahora que ese paciente probablemente va a quedar impotente de por vida o simplemente anestesiado por vida, porque ha cortado los nervios y los vasos. Mucho gran problema. Así lo repare con microcirugía, mi problema es que los nervios no pegan tan bien. Gran problema por sacar el dedo. La otra posibilidad es esto que te abajo. Doctor, mentira, la lesión me equivoqué. Fue en la región ventral. Ajá. Por lo tanto, lo que cortó fue uretra.
Entonces hay que reparar porque si no el señor no va a poder orinar. Y se repara también. Este pene, observen cómo el cuerpo esponjoso se continúa con el glande. Eso explica por qué en una erección el cuerpo, el pene, es más duro que el glande. Ajá, por eso es. Este cuerpo, el cuerpo cavernoso del pene, miren cómo tiene dos puntas, que se llaman cuernos del cuerpo cavernoso. Y eso se insertan directamente en la fosa isquiática, el hueso, como si fuera un músculo, para evitar que se salga cuando hay un coito. Eje, hipotálamo, hipotestículo. Si comprenden esto, comprenden todo lo que es manejo de cáncer de próstata. El hipotálamo libera la LHRH, la hormona estimulante de la hormona luteinizante, para que actúe en la hipófisis. La hipófisis libera dos hormonas, la LH luteinizante y la FSH, la hormona folículo estimulante. La LH va a actuar sobre todo en células de Leydig, produciendo de cosa testosterona. Lo que va a producir es testosterona. Mientras que la FSH, folículo estimulante, va a actuar sobre túbulo seminífero, produciendo espermatozoides. Obviamente no va a estar produciendo espermatozoides eternamente, debe haber un control. ¿Y quién es el control? ¿Quién hace el feedback o retroalimentación negativa? La misma testosterona cuando está en exceso actúa tanto en hipófisis y hipotálamo inhibiéndola. En cambio, cuando tengo mucho espermatozoide, cuando un hombre célibe, ¿sí?, libera lo que se llama la inhibina. ¿Quién hizo eso? Sertoli, ¿se acuerdan? Inhibina. Y la inhibina va a inhibir, ¿dónde? En la hipófisis anterior. Aquí va a inhibir. Aquí se produzca más FSH. Entonces observe, la inhibina, por Sertoli, lo que hace que actúe en la hipófisis anterior. Importantísimo ese dato. Hay muchas vías metabólicas de la testosterona. Me interesan dos. Miren, testosterona, el precursor de colesterol. Llega testosterona y tengo dos vías metabólicas, vías de la aromatasa o vía de la 5-alfa reductasa. Si tengo la vía de la 5-alfa reductasa, significa que produzco dihidrotestosterona. ¿Por qué es importante? Porque es 21 veces más potente que la testosterona. Por eso cuando alguien está quedando calvo, ¿qué le hacen? Le dan bloqueador de 5-alfa reductasa, que es finasterida. Bloqueo este pasaje, por lo tanto, disminuyo la velocidad de caída de cabello. Miren, nuestra otra línea, aromatasa. Produzco estradiol. ¿Lo está diciendo usted que a partir de una hormona masculina obtengo una hormona femenina? Así es. Por eso es que yo observe en tejido periférico. ¿Cuál? Tejido adiposo, grasa. Por eso es que usted ve un gordito, le tocan la piel, es suave. Ahí está el estradiol. Y se saca el polo, parece que tuviera mamas, efecto de estradiol. ¿Se dan cuenta? Algo más importante también acá. Observe que el testosterona es producido tanto por testículo y glándula suprarrenal. Se calcula que la 15% de la testosterona. Un ratito. No corta. ¿Aló? Ya, entonces continuamos. Entonces, la glándula suprarrenal producía el 10 a 15% de la testosterona. Importante cuando hable de cáncer de próstata para que vean qué hacen con la testosterona. Observen que la testosterona entra a la célula y actúa directamente en el ADN. Si actúa en el ADN es una hormona de tipo anabólica, o sea que va a producir tejidos. Por lo tanto, ¿cuáles son las funciones de la testosterona? Uno, diferenciación sexual, como le dijimos cuando dijimos para evitar el pseudohermafroditismo, ese testosterona tiene que actuar.
Actúa en la tarjeta genital progesterona, estimula los conductos de Wolff, a lo masculino, y también ayuda al descenso testicular para que no haya criptorquidia. Observe que dice, aparece la libido, aparece, no la mantiene. El principal órgano sexual en el ser humano es el cerebro. Y eso, doctor, sí, no creo, demuéstremelo. Fácil, facilísimo. Si ustedes han visto, por ejemplo, los animales, por ejemplo, perros, si la hembra entra en celo, habrán observado que todos los perros de barrio se acercan, ¿no? Pasa el celo y otros se alejan. ¿Qué pasó? Ojo, que hay un pico hormonal donde la hembra ovula, donde se libera justamente la LH está en pico, por lo tanto, el óvulo sale. Eso también pasa en el ser humano, por si acaso. Eso mismo pasa y los mismos hormonas, está igualito. Pero no se da igual. ¿Por qué? Porque como el hombre es cerebral, significa que puede tener sexo lunes, miércoles, viernes, jueves, de todos los días si quiere, o nada, un célibe. Por lo tanto, depende del sexo que es su cerebro. Ajá, pero miren el detalle, dice, la aparición del alivio sí depende, esto no, o sea, para que aparezca. Y eso se explica cómo. Si yo tengo un eunuco, un hombre que lo he castrado, no es lo mismo castrarlo antes de la pubertad que después de la pubertad. Si yo lo castro antes de la pubertad, ese señor no tiene deseo sexual. Tiene 30, 40, 50 años y no tiene deseo sexual. Pero si lo castro después de la pubertad, ajá, cambia la cosa. ¿Por qué? Porque este niño ya tiene deseo sexual. A pesar de que no todo, pero porque el cerebro, pues, este es el cerebro, cuidado. ¿Qué más tiene que ver la testosterona? Aparición de fenotipo y producción de espermatozoides. Vamos a hablar de eso también en algunos detalles. Observe, piel, o sea, barba, vello corporal, glándulas sebáceas, depende de testosterona. Por eso si yo tengo un hombre joven que de pronto tiene piel engrosada y mucha grasa, mucha glándula sebácea, traducción clínica, acné. ¿Esto? Ahí te explica el acné. Músculo. Se calcula que el hombre tiene 50% más masa muscular que la mujer por acción de la testosterona. Por eso que el hombre es más fuerte que una mujer. Tiene más músculo, testosterona. Hígado. El hígado, o sea, la testosterona lo que hace aumenta el metabolismo. Por eso que tiene más proteínas séricas el hombre. Médula ósea estimula otra vez la hematopoiesis, otra vez metabolismo, pero de glóbulos rojos. Por eso es que el hombre tiene más hematocrito que la mujer. Cerebro tiene que ver con la libido y agresividad, lo que Freud llamaba eros tánatos. No entiendo. Ese es un concepto que se ha sabido del siglo, pero no sabía por qué. Por ejemplo, iba un ejército a la guerra, decía hombre y no mujeres. Y ojo, que un ejército en los tiempos antiguos y hasta ahora, para ir de un sitio a otro son muchas semanas a meses de caminata a pie, para la tropa es a pie. Eso significa de que si yo estoy caminando allí a pie, oye, estoy caminando y sin mi pareja. Entonces, esa trona se va acumulando. ¿Y por qué les interesaba eso a los guerreros? Porque se iba a la parte agresividad. Yo quiero que mate. Yo quiero que el señor vaya a matar. Ajá. Ese concepto se usa hasta ahora, por si acaso. Siglo XXI. Sí, doctor, claro. En el campeonato de fútbol, ¿qué dicen? Concentración. ¿Qué cosa es concentración? Practicar sin mujeres. Así es, nos tenemos cerrado a puro hombres. ¿Por qué? Yo quiero que se vayan a la parte agresividad. ¿Está ahí? Pero ¿qué pasa si dentro del equipo mete mujeres? Se va a la parte líbido. Entonces ya pues toda la energía se va por ese lado y el día que quieren jugar su fulbito ya pues todo el mundo le gana. Eso implica muchas cosas. Riñón otra vez sí, aumenta la síntesis de eritropoyetina por acción de testosterona, por lo tanto otra vez explica por qué el hombre tiene más glóbulos rojos que la mujer. Pene, testículos, próstata, vesícula seminal, todos son órganos hormonodependientes. Doctor, no entiendo que para crecer requieren de testosterona. Eso explica, cuando hablan de cáncer de próstata, por qué a un hombre que tiene cáncer de próstata le sacan los testículos, lo castran, para evitar que produzca testosterona, puesto que la próstata para crecer requiere de testosterona. Ah, hay una explicación. Pregunta al alumno clásica que me hace al final. Doctor, si usted dice que el pene es hormono dependiente, ¿no? ¿Podría yo aplicar testosterona y lograr que mi pene tenga dimensiones más honorables?
La respuesta es, en general sí, pero tú no. Vosotros no entiendo. Esto solo actúa en el pene cuando está en la fase de pubertad, no en los hombres adultos. Y obviamente todos los alumnos aquí son adultos. Pero en la fase de pubertad sí pudiera funcionar así. O sea, sí. Entonces, doctor, tuve un alumno, me acuerdo que muy avesado él, le empezó a dar a su sobrino. Ya no importa, el sobrino tenga mejor vida que yo, dice. Cuidado, cuidado, miren lo que pasa en los huesos. Cierre de epífisis, crecimiento lineal y masa ósea. O sea, la testosterona hace que se fije mejor el calcio. Si cierra una epífisis, significa que ese hombre se cae bajito, no va a crecer. ¿Te das cuenta? Cuidado, hormonas, su manejo no es tan simple, cuidado. Miren otro detalle más. Esta es la testosterona en la vida. Miren este primer pico. Este primer pico es en la fase embrional, en la fase fetal. O sea, yo quiero que ahí no haya pseudohermafroditismo. Por lo tanto, requiere ese pico. Miren este otro pico en la fase de la pubertad. Ajá, gasta la pubertad. Luego se mantiene en meseta, en la adultez, y luego acá en la senectud. Pregunta, ¿y para qué sirve este pico en el primer año de vida? Ese pico sirve en caso que haya criptorquidia. Si hay criptorquidia, el testículo no desciende. Ajá, si te queda el testículo no desciende. Pero el problema va a ser ¿y qué hago con que no descienda? ¿Lo opero inmediatamente? No. Como yo sé que hay un pico hormonal, espero. ¿Y qué es lo que pasa? Uno de cada 5 niños, o sea, el 20%, va a descender espontáneamente por acción de este pico hormonal, de testosterona. Uno de cada 5. Doctor, ¿y qué hace con otros 4 niños? O sea, el 80%. Ah, si pasado el año ya no descendió, ya no va a descender. Por lo tanto, tengo que ir a una cirugía llamada orquidiopexia, bajar ese testículo. Y lo tengo que operar. Entonces se opera justamente entre primer y segundo año de vida. Para evitar complicaciones. ¿Por qué se opera en ese tiempo? Y no, ¿por qué no lo operan en la pubertad o en la adultez? Porque a más tiempo el testículo esté dentro del cuerpo, pierde capacidad fértil. Y eso aumenta el riesgo de cáncer testicular. De por eso es que no se opera, por eso es que no se opera, sino entre el primer y segundo año. Otra pregunta clásica, doctor, ¿dijiste la andropausia? Así como hay la menopausia femenina y la andropausia masculina, le explico. Cuando una mujer llega a la menopausia, esa mujer ya no tiene capacidad fértil. Esa mujer ya no le puede tener hijos. La paró. En cambio, un caballero puede tener hijos, viene acá la curva, vienen 40, 50, 60, 80 años y la testosterona sigue, pero nunca llega a cero. Testosterona nunca llega a cero. Por lo tanto, ese señor no pierde capacidad fértil. Eso explica por qué tenemos un Picasso, tenemos un Chaplin, que tienen sus hijos a los 80 años. Ajá, porque él nunca bajó a cero. Pero entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama andropenia. Así como dice la trombocitopenia, la leucopenia, penia significa disminución de trombocitopenia, disminución de trombos. Digamos, lo de andropenia, digo, disminución de andrógenos, disminuyeron, pero no andropausia, por si acaso, no es el concepto. Para finalizar, miren, este es un cuadro donde vemos espermatozoides según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué vemos? En la quinta edición vemos cómo el volumen de semen, miren, el volumen de semen normal es mayor o igual a 1.5 mililitros. ¿Sabes cuánto es 1.5 mililitros? Un tercio de cucharita de té. Es un poquito. Y se considera normal. Y miren, no solamente todos los estos valores. Concentración bajó a 15 de 20, bajó 15 millones. Y digo una cosa, yo cuando era residente, el volumen normal de semen era 5 mililitros. Y luego en el tiempo he ido viendo cómo ha ido bajando a 4, 3, 2, 2.5 y ahora baja a 1.5 como normal. Y mira, anterior era 2. ¿Qué significa eso? Se ha observado a nivel mundial que la fertilidad masculina está disminuyendo, disminuyendo. ¿Por qué? No se sabe, no se sabe, pero sí se ha observado que está disminuyendo. Miren, lo más grave es esto que está acá, 4% de morfología, o sea, significa de 100 espermatozoides, basta que 4 sean normales y el paciente normal.
Con cuatro nada más, no requiere más. Ah, caramba. Así es. Entonces esto ha llamado a pensar, oye, pero cuatro es poco. O sea, significa que 96 pueden tener tres colas, cinco cabezas, no hay problema, no hay problema. Independiente sigue siendo normal. ¿Qué tratan de explicar por qué disminuye esta fertilidad? Algunos piensan que es por la radiación, todos tienen celular, lo usan en su bolsillo, gran problema. Otros piensan que no, es porque todo viene envasado en plástico, y este plástico tiene problemas, los tipos de plástico que hay. Otros no, son por sustancias químicas, todos los preservantes, colorantes, edulcorantes que le ponen a todos los sustancias que comen, y esa es la causa. Actualmente hasta ahora no se sabe, son teorías, pero lo cierto es que está pasando eso a nivel mundial. Bueno, no se pongan tristes. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo? Para que después siga mi charla, lo sigue el doctor Trujillo, por si acaso, que me está esperando ya. ¿Algún comentario, algo? Bueno, si no hay preguntas, entonces invito al doctor Trujillo a que pueda, ¿Doctor Trujillo está, doctor Trujillo? ¿Doctor Trujillo está? Sí, doctor, buenas tardes. Ya. Hola, ¿qué tal? Para que sigas tu clase ya entonces. Me despido de ustedes, Ok. muchachos. Hasta luego. Gracias. Ya. Sí, nomás. Bueno, buenas tardes con todos, muchachos. Quienes habla es el doctor Rodolfo Trujillo. Vamos a continuar, ¿no?, con la clase de HBP, hiperplasia prostática benigna. Como ustedes ya han revisado con el doctor Avilés, la anatomía, muy importante, saber las zonas que son más propensas al cáncer, otras zonas son más propensas al crecimiento, ¿no?, a la hiperplasia justamente, que es el tema de hoy, ¿no? Sabemos que la próstata es un tejido fibroglandular, ¿no?, que contiene, ¿no?, bastante músculo liso, y que ahora vamos a ver, ¿no?, su importancia en esta patología, ¿no? Tienen acá este cuadro en el cual pues ven las zonas, ¿no? Las diversas zonas que hay de la próstata y cuáles están asociadas más a la patología que estamos viendo, ¿no? En este caso, la hiperplasia prostática benigna está más asociada a la zona de transición, ¿sí? Como se dan cuenta, más que la zona periférica y la central. Aquí vemos el cáncer de próstata, ¿no? El carcinoma está más asociado a la zona periférica, ¿no? Casi la mayoría de estos tipos de cánceres están relacionados a esta zona, ¿no?, que es justamente la zona que nosotros también evaluamos en el HDP mediante el tacto rectal. Pero en este caso, el HDP se define pues con el crecimiento de la glándula, ¿no? Y este crecimiento, este aumento de volumen puede para sintomatología urinaria, ¿no? Esta sintomatología urinaria puede ser leve, moderada, severa. Vamos a cuantificar esa sintomatología mediante un puntaje que vamos a ver más adelante, ¿ya? Tejido fibroglandular, como le decía, está por debajo de la vejiga y produce el 20% aproximadamente del seno. En lo que es la definición de hiperplasia prostática benigna, vamos a tener dos estructuras, dos conceptos principales, un tejido estromal y un tejido epitelial. La sumatoria de esto, el crecimiento de esto, va a dar como resultado la hiperplasia prostática benigna. Sabemos, ¿no?, como unos datos importantes, el HDP es el tumor más común en varones, ¿no? Esto está relacionado mucho con la edad, ¿sí? A más edad tienen los pacientes, más prevalencia va a tener el HDP. Vean acá, ¿no? Su prevalencia aumenta en más del 50% después de los 60 años. Entonces, ¿es fácil encontrar una persona de 70 años con un HDP? Sí, en más del 50% de los casos vamos a encontrar a pacientes con esa patología, ¿no? 30 a 50% de estos casos, ¿no?, de estos pacientes en los cuales se encuentra HDP, vamos a encontrar, pues, sintomatología urinaria, ¿no?, los famosos LUTS, ¿sí?, los síntomas de tracto urinario bajo, ¿no?, su traducción en inglés. También como concepto importante, vamos a tener que casi, miren acá, casi el 90%, o sea, un poco menos de un 1% de pacientes mayores de 80 años van a tener relacionado al crecimiento de la glándula prostática, ¿no? Por ende, muchos de esta población va a tener síntomas del tracto urinario bajo, ¿no?, de moderado, mediano, bajo intensidad. Su prevalencia, como les decía, pues es un problema de salud muy importante, debido a que ahora ya la población anciana es un poquito más grande, ¿no?, en nuestra pirámide poblacional, ¿no? Antes las personas promedio de vida era menor, ahora pues
con los diversos avances, los exámenes de diagnóstico, ¿no? Con los tratamientos que ahora a veces lo subvenciona también el seguro universal, el acceso, ¿no?, más rápido que tienen los pacientes a la salud, su expectativa de vida es mayor, ¿no? Por ende, pues, el HDP está en aumento, ¿no? Prevalencia alta, como le decía, y mayor incidencia progresiva por el envejecimiento de la población mundial, como le decía, ¿no? Esa es la tendencia, que la población mayor vaya en aumento, ¿no? Con el tiempo, con los años. Esta es una tabla, ¿no? Como están dándose cuenta, pues, el incremento del HDP, la prevalencia del HDP por edad, ¿no? Vemos un mayor porcentaje, una mayor prevalencia a mayor edad tenga el paciente. Concepto importante, ¿ya? Pregunta de examen. ¿Es frecuente encontrarla a partir de los 40 años? Sí, ¿no? Uno puede tener un HDP a los 42, 43 años, sí. Pero es poco probable también que ese HDP llegue a tamaños tan severos o que generen algún tipo de obstrucción marcada, ¿no? Generalmente empieza un crecimiento leve que progresivamente con los años va aumentando y va generando, pues, sintomatología justamente con intensidad variable, ¿no? Que va en aumento. El 25% de estos pacientes ya va a tener síntomas asociados, ¿no? Con el crecimiento prostático a los 50 años generalmente. 90% desarrollará evidencias histológicas de HDP en mayores de 80 años, como le decía, ¿no? Una gran prevalencia, bastante entrada en años. Vamos a ver que el HDP desarrolla generalmente o fundamentalmente a partir de las células de la zona transicional. Recuerden las 5 zonas que teníamos en la próstata, la zona transicional es la que está más relacionada al crecimiento prostático, a la hiperplasia prostática benigna. Vemos aquí la composición, ¿no?, histológica que tiene el tejido prostático, vemos las glándulas y vemos también el tejido músculo liso. Vamos a ver que van a aumentar las células epiteliales y estromales, ¿no?, en el área periuretral, ¿no?, la que está alrededor de la uretra, ¿ya? Y que es la que va a condicionar, pues, el cierre justamente o la disminución del calibre uretral, ¿no?, generando, pues, la sintomatología urinaria a posteriori. El número de células dio bloqueo de la apoptosis, es una de las teorías en las cuales, pues, se basa el HDP, ¿no?, el diagnóstico de HDP. Se dice que mientras más células se produzcan y se bloquee su apoptosis, obviamente la glándula va a aumentar de tamaño, ¿no? Es una de las teorías que se postulan para justamente explicar por qué se desarrolla el HDP. Estudios clínicos han identificado 2 factores de riesgo principalmente. El que ya hemos hablado hasta el cansancio, el envejecimiento, y lo otro, la producción de dihidrotestosterona. Como han escuchado en la clase anterior del doctor Avilés, la dihidrotestosterona es el metabolito activo de la testosterona, ¿sí? Entonces, ese pasaje de testosterona a dihidrotestosterona requiere una enzima, ¿no? Y esta enzima justamente es la que se puede bloquear, ¿no?, para justamente empezar un tratamiento para el HDP, ¿no? Es uno de los manejos que se están dando ahora para el tratamiento del HDP, ¿no? Bloquear justamente esta enzima, ¿no? Ahora, en la etiología de la hiperplasia del HDP tenemos el rol de los andrógenos, ¿no? Si bien es cierto, los andrógenos no son la causa del HDP, sin embargo, el desarrollo del HDP requiere necesariamente la presencia de andrógenos testiculares, ¿ok? Entonces, la testosterona por intermedio de la 5-alfa reductasa, ¿sí?, se transforma en dihidrotestosterona. Recuerden bien esta enzima, muy importante, ¿no?, para la conversión de la testosterona en su metabolito más activo. Como han explicado, como lo ha dicho el otro Avilés, 20 veces más potente que la testosterona, la dihidrotestosterona. Este es un esquema en el cual hay 2 componentes en el HDP, ¿no? Un componente estático, ¿sí?, un componente estático que va a estar dado netamente por el tamaño de la glándula, ¿no?, el tamaño de la próstata. Y un componente dinámico, que va a estar dado justamente por el aumento del tono del músculo liso, ¿sí? Estos 2 componentes van a dar como resultante, pues, la sintomatología urinaria, ¿ya? En la patología vamos a ver que desarrolla en la zona transicional, como ya le hemos dicho, ¿no?, se debe a un aumento de células
justamente esa zona del estroma. Y microscópicamente vamos a ver un crecimiento nodular, ¿no? El estroma y el epitelio van a estar crecidos, van a ir en crecimiento poco a poco. Así como en el estroma vamos a encontrar el colágeno y el músculo liso. Perdón. En cuanto al HBP, vamos a tener pues, cambios clínicos, ¿no? En el paciente, a partir de los 40 años vamos a empezar con la sintomatología. Algunos pacientes que hasta hace poco no tenían ninguna molestia, llegan a los 40, 41, 42 años, empiezan a tener algunos síntomas de tipo irritativo, ¿no? En algunos casos de tipo obstructivo cuando desarrollan a tempranas edades, ¿no? Van a verse cambios anatómicos, ¿no? Doctor, me hice una ecografía hace 2 años y no tenía casi un tamaño de próstata normal. Ahora me hago y han encontrado un aumento en el volumen, ¿sí? Va a ir aumentando progresivamente el tamaño, ¿no? Y va a haber cambios fisiopatológicos, ¿no? Que se van a ir dando progresivamente, relacionados mucho, pues, a los cambios clínicos, ¿no? Estos cambios clínicos, ¿no? Se van a expresar mediante la presencia de los LUTS, los famosos síntomas del tracto urinario bajo, ¿no? Su traducción en inglés. Los cambios anatómicos, obviamente vamos a encontrar ecografía, ¿no? Que es una de las principales herramientas que tenemos de imágenes que tenemos para la determinación del HBP, el aumento del volumen glandular, ¿no? En imagen. Y cambios fisiopatológicos, como le decía, pues van a estar relacionados mucho a los cambios clínicos, ¿no? A la clínica, a la sintomatología. ¿Por qué se va a dar? Por la compresión de la uretra. Recuerdan que había un componente estático, el componente estático está dado por el volumen de la próstata, ¿no? Al incrementar este volumen, justamente va a cerrar el canal uretral, ¿no? Ya que el tejido justamente de transición se encuentra en la zona periuretral, ¿no? ¿Qué va a generar esto? Compromiso del flujo urinario. Vamos a verlo poco a poco, ¿aquí? Así le explicamos. Una de las causas, la gran cantidad de causas de LUTS no solamente están relacionadas al HBP. Miren acá la cantidad de patologías que puede generarnos los LUTS, ¿no? Los síntomas de tracto urinario bajo. Desde cálculos, tumores, problemas neurológicos, ¿no? Cuerpos extraños, patologías neurológicas como el detrusor hiperactivo, la hiperactividad del trusor, la estrechez de la uretra, ¿no? Problemas anatómicos, ¿no? Cuadros inflamatorios infecciosos como la prostatitis, también genera síntomas del tracto urinario bajo, no solamente el HBP. Ojo. Los síntomas, vamos a ir relacionados a los síntomas. Estos síntomas incluyen síntomas tanto de vaciado como de almacenamiento, ¿no? Estos síntomas, vamos a verlos ahora. No son específicos, como le estaba diciendo en la separata en la diapositiva anterior, no son específicos del HBP, ¿sí? Acá hay un concepto importante. No todos los hombres con LUTS, con síntomas de tracto urinario bajo, tienen HBP, como hemos visto en la diapositiva anterior. Y también no todos los hombres con HBP tienen síntomas de tracto urinario bajo. Es otro concepto importante. Hay pacientes que desarrollan un HBP, una hiperplasia prostática benigna, pero sin desarrollar síntomas. Entonces, ¿pero por qué? Entonces, justamente están las indicaciones quirúrgicas para poder, o indicaciones médicas para poder tratar justamente el HBP. Vamos a ver un poco de la fisiopatología, ¿ya? En la fisiopatología del HBP vamos a tener una fase de compensación, justamente lo que estábamos viendo, ¿no? No todos los hombres con HBP van a ser simpáticos. Pueden estar justamente en esta fase, ¿no? En la fase de compensación. En esta fase de compensación, la que va a ser mínima o inexistente, ¿no? Es decir, pues llegan a los 45 años, le hago una ecografía, encuentro un HBP grado 2, y le pregunto qué síntomas tiene. El paciente no refiere ningún síntoma. Doctor, hoy no muy bien, no tengo ningún problema, simplemente viene un chequeo y me han encontrado esto, ¿no? Un volumen aumentado de la próstata. Está en la fase de compensación. Clínica mínima, inexistente. ¿Puede quedarse en esta fase durante toda su vida? Puede ser, es posible que se quede en esa fase. Si su crecimiento progresivo de su próstata es muy, no llega a tener implicancias obstructivas en el paciente, de repente no va a generar sintomatología durante toda su vida o su sintomatología va a ser mínima. Es por eso que no todos los hombres que llegan a los 60, 70, 80 años se operan. Los hombres terminan sus vidas
terminan su vida sin tener ningún problema, ¿ya? No son la mayoría, pero existen pacientes que no tienen ningún problema, ¿no? Como han visto, pues, la mayoría de la mayoría de HP o la no tener síntomas, ¿no? Pasan tiempo, pasan meses, pasan años, ¿no? Ese mismo paciente a los 50, 55 años, de repente por descuido, se puede hacer un control después de tantos años, y le encuentran, pues, y se va justamente a la consulta porque justamente ya tiene síntomas. ¿Qué pasó? Si hace 2, 3 años me hicieron, no tenía ningún síntoma. Pasó a una fase clínica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa qué es lo que pasa, para entender esto un poquito, qué es lo que pasa en la fase de compensación? En la fase de compensación, donde no hay sintomatología, la presión intravesical, ¿no?, va a ser por la compresión del músculo detrusor, que es el principal músculo que tiene la vejiga, va a ser mayor que la presión intrauretral, que está dado en este caso por la próstata, ¿sí? Entonces, la presión intravesical va a vencer fácilmente a la contracción de la vejiga, a la presión intrauretral que está dada por una próstata, quizás de repente de un volumen grado 1 o grado 2 por ecografía, que recién está empezando a desarrollar. Pasan los años y pasamos a una fase clínica en la cual, pues, sí hay sintomatología leve, moderada o severa, en los cuales, pues, la presión intravesical, ¿ya?, en relación a la presión intrauretral ya no va a tener, pues, esa desproporción, ¿no? Ya la presión intrauretral va a ir en aumento, justamente por el desarrollo de la glándula, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la presión intravesical sigue siendo mayor, ¿sí?, ya no va a tener la misma, digamos, la misma proporción, la misma ventaja que tenía en la fase de compensación. Entonces, empiezan a aparecer los síntomas. ¿Por qué se da esto? Porque la elongación de las fibras musculares, debido a la retención urinaria, esa vejiga va a empezar a retener orina, van a llegar a su límite, ¿no? Van a llegar a un mayor límite y eso disminuye su capacidad contráctil, ¿no? Es cuando yo estiro, es el ejemplo cuando yo estiro un elástico, ¿no? Un elástico lo estiro tantas veces que ya no tiene la misma capacidad de retornar a su estado natural, a su estado normal, y va perdiendo su elasticidad. Doctor, Sí. ¿puede explicar la fase clínica? Me confundí. A ver. Como le decía, apague sus micrófonos, por favor. Como le decía, pues en la fase de compensación, para que entienda la fase clínica, la presión intravesical va a ser mayor, mucho mayor, que la presión intrauretral, que está dada por la próstata. Pasan los años, justamente, el desarrollo del volumen prostático, el aumento del volumen prostático va a hacer que la presión intrauretral vaya en aumento. Al aumentar la presión intrauretral, en comparación a la fase de compensación, la presión intravesical ya no va a tener la misma fuerza para poder eliminar la orina, como antes. Entonces, ¿qué pasa? Al aumentar la presión intrauretral dado por la hiperplasia prostática benigna, empiezan a aparecer los síntomas, ¿ya? Y esta sintomatología se va a dar también, ¿por qué? Porque justamente se va a dar la elongación de las fibras musculares. ¿Las fibras musculares de dónde? Del músculo detrusor, del músculo de la vejiga. Es por eso que justamente pierde un poco la presión, o sea, baja un poquito la presión intravesical y aumenta la presión más bien intrauretral y por eso empiezan a aparecer los síntomas. Como le decía, pues, el ejemplo del elástico, ¿no? Mientras yo más estiro un elástico, va a perder su capacidad de contraerse y regresar a su posición original, ¿ya? Como le decía, ahora pasaron los años y viene una fase de descompensación en la cual la sintomatología va a ser muy, pero muy intensa. El detrusor no va a vencer la presión intrauretral, ¿ya? Entonces casi se van a igualar. La presión intrauretral va a ser mayor que la presión intravesical. Al pasar eso, obviamente la vejiga pierde la capacidad para poder expulsar la orina. Y por ende va a suceder esto, ¿no? Va a suceder el globo vesical, la retención urinaria aguda, en la cual el paciente ya es partidario, ya es indicativo de que tiene que usar un sondaje vesical. Y es una de las indicaciones quirúrgicas para operar un paciente con HPV. Los síntomas de almacenamiento y de vaciado van a ser distintos. Los síntomas de almacenamiento, ¿no?, que están dados por la inestabilidad del detrusor, va a ser, pues, o síntomas irritativos también le llaman,
de almacenamiento irritativos van a ser la frecuencia, la nicturia, la urgencia, ¿no? La urgencia miccional, ¿no? Cuando sientes que la vejiga está llena, tienes que ir inmediatamente al baño porque si no se te puede escapar, ¿no? Incontinencia, ¿no? El dolor hipogástrico, dolor por la retención. Y los síntomas de vaciado están netamente asociados a la obstrucción del tracto urinario, ¿sí? Síntomas de vaciado o síntomas obstructivos, por ejemplo, el chorro lento, ¿no? El flujo miccional intermitente, ¿no? Orino con, así de a poco sale de poquito la orina, me dice el paciente. La vacilación, la demora en el inicio de la micción, el esfuerzo, el pujo que hace el paciente y el goteo miccional, ¿no? Al final, ¿no? Se da básicamente por la obstrucción del tracto urinario y falla del músculo detrusor, como le decía, como le expliqué, por la elongación de sus fibras. ¿Ya? ¿No? Los síntomas obstructivos de vaciado o irritativos de almacenamiento, ¿no? Ahí tiene una mnemotecnia para que puedan tener al alcance, ¿no? La escala internacional de síntomas prostáticos, el IPSS, justamente para poder catalogar a estos síntomas como leves, moderados o severos, de acuerdo a una puntuación, eso es de acuerdo a un cuestionario, ¿no? Se usa, pues, en este tipo de patologías para poder ver la evolución del paciente, ¿no? La evolución que pueden estar dado con el tratamiento, ¿no? del paciente. ¿Qué medidas diagnósticas tenemos? Los exámenes laboratorios comunes que se hacen, pues, en un consultorio cuando viene el paciente, un examen de orina para descartar infecciones, que sería otro de las indicaciones quirúrgicas para el HPP, un PSA para el descarte justamente de cáncer de próstata, ¿no? Diferenciarlo del HPP, no estamos hablando de la misma patología. Ojo, el tacto rectal, en este caso podemos descartar el primero, vamos a ver el volumen, las características que tiene justamente la próstata, si está caliente, si está dolorosa, si qué tanto volumen tiene, si hay nódulos, si es lisa, etcétera, etcétera, ¿no? La ecografía, como les decía, es uno de los elementos de diagnóstico más comúnmente usados en el chequeo prostático, ¿no? La citoscopia es un examen endoscópico, ¿no? Que nos permite ver toda la vía urinaria inferior. Y la uremia ya es un procedimiento ya de tercera línea que se usa, pues, básicamente para evaluar la patología. Eso reproduce fisiológicamente la micción, ¿no? Y que nos ayuda a evaluar o a descartar patologías neurológicas, ¿no? O de tipo obstructivo en la vía urinaria. En la clínica vamos a valorar también la indicación del tratamiento para el HPP, ¿no? No hay correlación, pues, entre el tamaño y el grado de la UPO, ¿no? Pueden haber próstatas de gran volumen y no neuropatía obstructiva, ¿no? Hablo de neuropatía obstructiva cuando, pues, también la orina refluye, regresa, se genera una presión intraureteral, ¿no? Que hace que el riñón empiece a dilatar, se empieza a generar la hidronefrosis. Por ende, empieza a generar, pues, la insuficiencia renal aguda, no, perdón, crónica. Este es el examen de cistoscopía, ¿no? Este es un examen endoscópico, en lo cual podemos ver a través de un cistoscopio, ¿no? El interior, ¿no? Tanto la uretra, ¿no? De la próstata, de la uretra prostática, justamente acá están los dos lóbulos de la próstata, el verum montanum, ¿no? El verum montanum es la estructura anatómica donde cual desembocan los conductos eyaculadores, ¿no? Donde está el colúsculo seminal. Podemos ver la próstata, podemos evaluar el tamaño, el volumen, la longitud que tiene la próstata para la decisión quirúrgica, ¿no? O para encontrar de repente alguna otra patología, ¿no? Dentro del tratamiento que tenemos para el HPP, tenemos objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos principalmente? La disminución de los síntomas. El paciente viene porque tiene patología. Entonces, no viene para que tú le digas que lo vas a operar, primero, ¿no? Lo primero que viene es para que tú le des algo para bajar los síntomas. Ese es tu primer objetivo. Segundo, mejorar la calidad de vida. ¿Sí? Estos pacientes con puntuaciones de LIPS, ¿no? De esa puntuación de sintomatología, pues, deterioran mucho su calidad de vida, tanto en el trabajo, en el hogar, ¿no? En la vida sexual también, porque vamos a ver que está relacionado también a problemas de disfunción eréctil. El otro objetivo es prevenir la progresión justamente de esta enfermedad, ¿no? Y las complicaciones serias, ¿no? Como la retención urinaria aguda, la insuficiencia renal, ¿no? Que es la evolución natural de un paciente que no es tratado por HPP. Dentro del tratamiento vamos a tener la vigilancia, ¿sí? La vigilancia en pacientes que de repente no requieran tratamiento médico. Y vamos a tener la terapia farmacológica, ¿no? La terapia farmacológica para pacientes que empiezan a tener sintomatología urinaria, ¿no? Tratamiento quirúrgico está reservado para cierto tipo de indicaciones. Vamos a verlas ahora en un ratito más.
Dentro del tratamiento clínico del HEP, vamos a tener el uso de los alfa bloqueadores, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, los inhibidores de 5-fosfodiesterasa, los antiandrógenos y tratamientos alternativos como la fitoterapia, ¿no? Dentro de los alfa bloqueadores, que son los medicamentos más usados, ¿sí? Vamos a ver que son los más rápidos. En cuanto al inicio de acción, son los más rápidos, más seguros, ¿ya? Van bastante bien, ¿no? A la sintomatología de hiperplasia prostática, pero, ojo, tiene algunas precauciones que deben tener, la hipotensión postural, ¿no? Algunos pacientes se quejan de mareos, dolores de cabeza, ¿no? Náuseas al tomar la medicación. ¿Ya? Ojo, vamos a tener que los alfa bloqueadores también tienen un efecto netamente sintomático. Vamos a tener que tiene un efecto sintomático. El paciente deja de tomar los bloqueadores y todo regresa al inicio, ¿sí? Hay otro tipo de tratamientos como los inhibidores de la 5-alfa reductasa. ¿Recuerdan lo que les comentó el doctor Avilés? Existe una enzima que transforma la testosterona en dihidrotestosterona, ¿ya? Entonces, el crecimiento prostático también es hormonodependiente, ¿no? Depende mucho de la cantidad de testosterona que uno tenga también. Entonces, esto de aquí es unos tratamientos que se estaban dando también en el tratamiento para el HPV. Es eficaz, seguro, ¿sí? Responde mejor, ¿sí? Pero, ojo, la precaución está en que vamos a ver que estos pacientes disminuyen su libido, ¿no? No tienen deseo sexual o su deseo sexual baja. Entonces, un hombre que ya de por sí, con el HPV, tiene disfunción eréctil o está asociado a un cierto grado de disfunción eréctil, yo le bajo la libido justamente con ese tipo de fármacos y obviamente pues no va a quedar muy contento que digamos, ¿no? Si bien es cierto, le voy a bajar la sintomatología, ¿sí? Le voy a bajar también la libido, ¿no? Ojo, este efecto que ejerce los inhibidores de 5-alfa reductasa generalmente se ve alrededor de los 6 meses de haber tomado el tratamiento. Entonces, ¿qué pasó? Del primer mes al sexto mes no va a haber muchos cambios en su sintomatología. Entonces, por eso que había mucho abandono del tratamiento con los inhibidores de 5-alfa reductasa. Ahora, hay otros tipos de tratamiento, como los inhibidores de 5-fosfodiesterasa, que es eficaz, que también están siendo usados también para el tema de la disfunción eréctil, ¿no? Van muy bien, ¿no? Se dice que es una de las teorías en las cuales, pues, el endotelio, mejoramos el endotelio para que haya una mejor vascularización justamente en el tejido prostático y con ende evitar, ¿no? Justamente mejorar la sintomatología urinaria. Los antiandrógenos, que es un tratamiento que ya poco se usa, ¿no? Pero también está todavía dentro del manejo, ¿no? Alternativo, y los fitoterapios, ¿no? La fitoterapia, dentro de esta fitoterapia vamos a encontrar, pues, algunas plantas, ¿no? Las cuales se ha visto, ¿no? Han visto en algunas poblaciones que hay reducción de la sintomatología. La más conocida es la Serenoma repens, ¿no? Tiene varios nombres, ¿no? Sabal cerulata o palmera enana, etc. El Pygeon africanum, ¿no? Son los más estudiados, ¿no? Algunas guías no lo recomiendan, ¿no? Algunas que no ponen en sus guías el tratamiento con fitoterápicos, ¿no? Mecanismo de acción es desconocido, ¿no? Por eso que todavía muchas guías no admiten la colocación de ese tipo de tratamientos dentro de sus estatutos. Los efectos, se dice que hay un efecto antiinflamatorio, antiandrogénico, ¿no? Inductores de la apoptosis, ¿no? Efectos adversos, algunos gastrointestinales. Generalmente estos medicamentos son más baratos y mejor tolerados, ¿no? Vamos a hablar de alfa bloqueantes, como ya les expliqué, ¿no? Son los más conocidos, son los más usados. La terazocina, doxazocina, alfuzocina, silidocina y la más comúnmente conocida, la tamsulosina, ¿sí? Esta es la más conocida porque es la más selectiva, que va justamente a los receptores prostáticos, ¿no? Todas las otras demás pueden tener acción central, ¿no? A receptores que están a nivel central o pueden generar, pues, mayor sintomatología como la hipotensión, como el mareo, las náuseas, ¿no? En cambio, la tamsulosina es más selectiva hacia el tejido prostático. Justamente estos bloqueadores alfa-adrenérgicos, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Sí? Primero tienen que entender cómo es la anatomía en la fisiología de la micción. Vamos a ver que tenemos dos esfínteres, ¿no? Uno interno y uno externo.
el interno es involuntario. El externo, que está justo a nivel de la uretra membranosa, es voluntario. ¿Ya? Este tipo de bloqueadores alfa-adrenérgicos van a ejercer justamente acá, en el esfínter interno. Este esfínter interno, en condiciones normales, generalmente mientras la vejiga se llena, está contraído. ¿Sí? Cuando la vejiga está a punto de llegar a la fase de la micción, este esfínter se va a abrir. Pero si yo a este esfínter, que se supone que se va a abrir de manera involuntaria, yo le adiciono un volumen prostático que de por sí me va a cerrar el conducto, la apertura de este esfínter no va a ser lo suficiente como para generar pues una buena micción. Entonces, ¿qué van a hacer estos bloqueantes alfa-adrenérgicos? Justamente van a bloquear la acción alfa-adrenérgica que hace pues que este esfínter, esta zona muscular se mantenga cerrada. Entonces, relajamos el músculo liso de la zona del cuello vesical, que justamente está a nivel del esfínter, para obtener una disminución en la presión intrauretral. Y por ende ayudar a la vejiga, a la presión intravesical, que siga siendo mayor, ¿no?, que la presión intrauretral. La mejoría sintomática vamos a encontrarla rápidamente entre las 2 y las 4 semanas. Doctora, las 2 semanas que me dio ese medicamento estoy muy bien, estoy perfecto. Dejé de usarlo y todo volvió. Ese es el problema. Acá está el otro problema, que no modifica, como le decía, el volumen prostático. ¿Sí? Es básicamente tratamiento sintomático. No, tampoco modifica el volumen ni el PSA. Eso es algo positivo en comparación a las inhibidores de la 5-alfa reductasa. Lo vamos a ver ahora. ¿Qué efectos adversos tenemos? ¿No? Algunos cansancio, hipotensión, rinitis, se les congestiona la nariz, mareos, vértigos, algunas veces náuseas, ¿no? Trastornos eyaculatorios. ¿Por qué? Como les dijo el doctor Avilés, una de las funciones de la próstata está relacionada a la eyaculación, ¿sí? Porque la próstata junto con el esfínter interno se mantienen contraídos de una manera normal, en condiciones normales, ¿no? Eso ayuda a que cuando el eyaculado sale a través del vero montano por los conductos eyaculadores, la próstata ejerza pues una compresión, una contracción y por ende podamos eyacular. Cuando tenemos los bloqueadores en acción, los alfa bloqueantes, vamos a tener pues que el cuello de la vejiga está relajado, ¿no? Justamente por la acción relajante que tiene sobre el músculo liso. Y por eso pues cuando el eyaculado sale a través del mero montano, encuentra dos posibilidades de salir. Una que se va hacia la vejiga y otra que se va hacia el exterior. Entonces, en la mayoría de casos hay eyaculación retrógrada, ¿no? Ese es uno de los trastornos eyaculatorios más comunes que se da con el uso de alfa bloqueantes, ¿ya? Y la disfunción eréctil en algunos pacientes, ¿no? Como le decía, existen también los inhibidores de 5-alfa reductasa. Vuelvo a repetir, que es la enzima que transforma la testosterona en dihidrotestosterona, ¿no? Ejemplo más común es el finasteride y el dutasteride. El más usado para el problema, para la patología prostática, es el dutasteride, ya que es más específico, ¿no? Es más específico hacia receptores que están justamente en la próstata. La disminución significativa de la dihidrotestosterona a nivel sérico y a nivel intraprostático es uno de los principales efectos que va a generar pues, los inhibidores de 5-alfa reductasa. Dosis única diaria y el efecto máximo se va a encontrar entre 3 a 6 meses. ¿Sí? Entonces, por eso que había mucho abandono justamente del tratamiento, ¿no? Debido a que el efecto era muy prolongado para poder evidenciar alguna mejoría sintomatológica. Disminuye el volumen prostático. Este sí, en comparación de los alfa bloqueantes, este sí disminuye el volumen prostático, pero solamente alrededor de un 20 a 30% justamente después de haber tomado 6 meses el medicamento. ¿Sí? Sintomática de 3 a 7 puntos en la escala IPSS, ¿no? Entre 3 a 6 meses, vean el tiempo. La mejoría flujométrica, que este es un marcador de la urodinamia, ¿no? Para volver el volumen del chorro urinario, ¿no? La fuerza del chorro, mejora, ¿sí? Mejora la calidad de vida, sí, pero tiene un pequeño defecto, ¿no? Que el PSA disminuye justamente con la administración de ese medicamento, ¿sí? Entonces el PSA es un marcador específico de la próstata, pero que nos ayuda en el despistaje de cáncer de próstata. Si yo hago que este PSA a la fuerza se disminuya, puedo estar encubriendo un posible cáncer de próstata. Es por eso que este tipo de medicamentos hay que tomarlos con mucho cuidado, ¿no? En pacientes que estrictamente, pues, tengamos el descarte de que no tengan un cáncer de fondo.
porque podemos estarlo encubriendo. Y eso puede ser contraproducente justamente para el paciente. ¿Ya? Diferencia entre dutasteride y finasteride. El dutasteride es más usado en próstata, el finasteride es más usado pues, para la caída de cabello, ¿no? Antes se usaba para los dos, pero ahora el dutasteride se ha quedado pues como el principal medicamento, 5-alfa-reductasa, que inhibe justamente el crecimiento prostático entre un 20 a 30%, ¿no? Aparte que la vida media del dutasteride está en semanas, ¿no? En cambio la de finasteride es más corta, ¿no? Se va en horas nada más el efecto de la finasteride. ¿Ya? El tiempo de vida media es la principal diferencia, ¿no? El dutasteride entre el finasteride. Había mucho abandono, ¿sí? Pacientes abandono con el tratamiento con los inhibidores de 5-alfa-reductasa, sí. Es por eso que ahora se están dando pues las combinaciones, ¿sí? Combinamos un alfa bloqueante que tiene un efecto más rápido, en días, en un par de semanas, a lo mucho, con inhibidores de 5-alfa-reductasa que van a tener un efecto a largo plazo, pero más duradero, que también vamos a ver un efecto sobre el volumen prostático y que puede ayudar más a la reducción de sintomatología, ¿no? Estos son los estudios en los cuales pues dan el aval de que la asociación de finasteride o los inhibidores de 5-alfa-reductasa con los alfa-bloqueantes dan una mejor resolución de síntomas, ¿no? Al paciente. Algunas guías en las cuales la recomiendan, ¿no? La recomienda la guía europea. Existen también otros medicamentos, ¿no? Otros fármacos como los inhibidores de 5-fosfodiesterasa, ¿no? Indicados inicialmente para el tratamiento de la disfunción eréctil, ¿no? Aquí está pues el tadalafilo, que es uno de los más recientes, ¿no? Pero también está el sildenafilo, ¿no? El famoso Viagra, ¿no? Primo hermano del tadalafilo. Justamente estos medicamentos se dieron al inicio, pues, para poder mejorar la disfunción eréctil en estos pacientes, ¿no? ¿Cuál es una de las teorías? Que la relajación del músculo liso de la próstata, ¿no? Va a mejorar justamente la sintomatología urinaria, ¿no? Su indicación está aprobada por la FDA desde octubre del 2011. Ojo, ¿no? Pacientes con HPP pueden usar este tipo de medicamentos, sí. ¿Por qué? Porque ¿por qué damos este medicamento que antes usaban para la disfunción eréctil? Porque justamente los síntomas del tracto urinario bajo se relacionan mucho en pacientes con con disfunción sexual eréctil, ¿ya? Estas están prevalentes, ¿no? En los hombres adultos, ¿no? A mayor edad, mayor disfunción eréctil, ¿no? El 77% de pacientes, ¿no? Con disfunción, ¿no? Tienen síntomas del tracto urinario bajo. Ojo, miren acá la cantidad de pacientes que hay. Mayor asociación, mayor tiempo y mayor severidad de sintomatología de disfunción eréctil, ¿no? Conforme más sintomatología urinaria tengamos. Prevalentes en los adultos, a mayor edad vamos a encontrar mayor disfunción y mayor sintomatología relacionada a un HEP. Las guías, la europea, por ejemplo, ¿no? La recomienda, un grado de recomendación A, ¿no? En este tipo de tratamientos con los inhibidores de 5-fosfodiesterasa para reducción de síntomas moderados. ¿Qué complicaciones vamos a tener del HEP, ¿no? Ay, disculpen, las disculpas, no se ve la imagen. Una de las principales es la retención urinaria, ¿no? Pacientes hacen globo vesical, ¿no? Y obviamente no pueden miccionar, ¿no? Entonces, ¿amerita colocarle una sonda Foley? Sí. Entonces, el hecho de colocarle una sonda Foley que requiera un sondaje vesical es una indicación quirúrgica para operar a un paciente. La hidronefrosis, ¿no? Que está dado por la uropatía obstructiva, ¿no? Durante mucho tiempo, durante muchos años, esa vía urinaria inferior está obstruida, va a generar hidronefrosis y por ende va a generar insuficiencia renal, ¿no? A la larga, es la evolución natural. Son complicaciones y así son también indicaciones para operar a un paciente por HEP. Los cálculos, ¿no? Cálculos que se forman en la vejiga son complicaciones de HEP y también son indicación, ¿no? Es un indicativo para operar justamente a estos pacientes. Infecciones urinarias recurrentes. ¿Quiénes son los que tienen infecciones urinarias recurrentes en mayor cantidad? Las mujeres, ¿no? Pero cuando ocurre en hombres, está asociado generalmente a trastornos relacionados a la próstata. Si son adultos jóvenes, prostatitis. Si son adultos mayores de 50 a 60 años, HEP. ¿Sí? Entonces, infección urinaria recurrente también, ¿no? Es una complicación, pero a su vez es una indicación quirúrgica para un paciente por HEP. El daño vesical, ¿no? La elongación de las fibras, vamos a encontrar, pues, problemas estructurales ya en la vejiga debido al engrosamiento, debido a la pérdida de la contracción muscular de la vejiga, que sí nos implican, pues, que nos evidencian un daño progresivo que ha tenido esta vejiga, ¿no?
Cambios relacionados a la obstrucción. Vamos a encontrar hiperplasia o hipertrofia del músculo detrusor. ¿Ya? Recordaban que la fase compensada pues, no había sintomatología. Conforme pasan los años y llega una fase sintomática, ese músculo se va a ir engrosando. Al engrosarse, justamente pierde la capacidad de contracción, se elonga demasiado, va engrosando porque va incrementando su fuerza y por ende va a perder también su contracción, ¿ya? Su capacidad de contracción. El aumento del peso de la vejiga, el aumento del espesor del músculo detrusor, ¿no? El mayor depósito de colágeno, generando pues algunas alteraciones anatómicas dentro de la mucosa de la vejiga. La injuria por denervación, ¿no? A más elongación que tengamos, a más distensión de la vejiga, las pequeñas fibras que tenemos en la vejiga van a ir degradándose, van a ir rompiéndose justamente, aumentando más así la pobre sensibilidad que va a tener la vejiga en adelante, ¿no? Y la producción de radicales libres, ¿no? Importante para ciertas patologías. El tratamiento quirúrgico, como les decía, hay indicaciones. Una de ellas, retención de orina, ¿no? Deterioro de los parámetros en la función renal, es decir, falla renal, ¿no? Falla renal crónica, indicación quirúrgica para operar a un paciente, ¿no? El residuo postmisional muy incrementado, ¿no? También está relacionado, pues, a la retención urinaria aguda de orina, ¿no? La incontinencia paradójica, ¿no? O por rebosamiento, el paciente, pues, ya no puede eliminar la orina y se le escapa gotita, gotita, gotita y está con un tremendo globo, pero salen gotitas, gotitas, ¿no? Eso se llama incontinencia paradójica, por rebosamiento. Ya. Disculpen, se fue el internet. ¿Ya? La formación de cálculos, también indicación quirúrgica para operar un paciente, infecciones urinarias frecuentes, como he dicho, la hematuria, ¿no? La presencia de sangre en la orina es una de las indicaciones quirúrgicas para operar un paciente por HEP. Y los divertículos, o pseudodivertículos vesicales, ¿no? Recuerden que los divertículos reales están en el colon. Estos acá son pseudodivertículos vesicales, ¿ya? Ojo. El tratamiento, tenemos cirugía abierta con corte y cirugía endoscópica. En este caso vamos a ver la cirugía endoscópica dada por el RTU, que se llama resección transuretral de próstata. ¿Sí? Se hace con un aparato de resección endoscópica prostática a través de la uretra, ¿no? ¿Cómo sacamos en la uretra? Sí, por pedacitos, a lo que se llaman chips de próstata. ¿Sí? No requiere corte. En este caso sí, es una anatomía transvesical a cielo abierto, ¿no? Tenemos tipos transvesical y tipo retropúbico, ¿no? En estos casos abrimos necesariamente o la vejiga o abrimos la cápsula prostática para poder enuclear la próstata, ¿no? Ahí, en estos casos, generalmente en esas cirugías abiertas se hace o se indican para próstatas de gran tamaño, ¿no? Próstatas de gran volumen para poder, pues, operar a estos pacientes. En cambio, la cirugía endoscópica se reserva para próstatas de menor tamaño, ¿no? Las cuales puede operarse a través de la uretra, ¿no? Debido a que la cirugía endoscópica solamente nos da alrededor de 1 hora para poder operar, ya que acá se está irrigando con agua destilada, ¿no? Y la irrigación continua con agua destilada pasada 1 hora podría generar problemas de electrolitos en el cuerpo, ¿no? Podemos generar una hiponatremia por dilución, ¿no? Debido justamente al pase del agua hacia el intravascular, ¿no? Generando pues una hiponatremia por dilución y eso generar pues un montón de patologías que pueden poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Entonces, generalmente se reserva para próstatas pequeñas. En cambio, la cirugía abierta, en el cual su nombre es la adenomectomía transvesical o a cielo abierto, está destinado a próstatas de gran volumen, ¿no? Este es el tejido prostático, ¿no? Después de una cirugía, vean el tejido, pues, blanco característico, ¿no? Medio cremoso característico de la próstata. Esto es un resumen de la sintomatología que ustedes tienen que saber cuándo derivar a estos pacientes y cuándo pues indicarles pues una cirugía prostática. Bueno, eso sería todo, muchachos. Doctor, ¿en la sí. hiperplasia prostática benigna hay obstrucción? No, no siempre. Como les decía, como les vuelvo a repetir, tenemos fases en la HEP.
No siempre va a haber obstrucción, puede haber un volumen aumentado. Recuerden que la hiperplasia prostática en teoría se representa con el volumen mayor a 20 centímetros cúbicos de próstata. Menor a 20 es una próstata normal. ¿Ya? Puedo tener 21 o 22 de volumen sacado por ecografía, ¿no? Un volumen aproximado de 21 o 22. Y realmente tiene un HDP, sí, un grado 1, sí, pero no tiene obstrucción. ¿Sí? La obstrucción puede ser que de acá a unos meses o unos años la desarrolle, ¿Obstrucción de como la puede ser que uretra? no. ¿Obstrucción de la uretra, doctor? Claro, la obstrucción de la uretra justamente se va a dar en algunos pacientes con el volumen incrementado de la próstata, pero no se va a dar en todos. Ojo, no, HDP no significa necesariamente igual a obstrucción. Ojo, porque no todos los pacientes con HDP se operan. Yo estoy seguro que muchos de sus familiares, tíos, abuelos, qué sé yo, papás, tienen su cierto grado de HDP, pero no se han operado, ¿no? O tienen un HDP grado 2, 3 y de repente no tienen síntomas, ¿no? Muchos de ellos no hacen síntomas. Pero los que hacen síntomas generalmente van hacia una mayor sintomatología con los años y pueden ser partidarios de una cirugía justamente cuando suceden las complicaciones, ¿no? Hematurias, cálculos, retención urinaria, enfermedad renal crónica, infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Que son indicaciones para operar, ¿no? Cuando ya el problema obstructivo es mayor y justamente genera sintomatología que puede también generar otras patologías y poner en riesgo o acortar la vida del paciente. Bueno, si ya no hay preguntas más en la sala, damos concluido la clase. Recuerden los puntos en los cuales le he hecho hincapié porque posiblemente pues tengan relación mucho a las preguntas que se van a dar en el examen, ¿ya? En el examen teórico, ¿no? Bueno, gracias. Abandonamos la sesión. Vamos a tener la grabación. Y estudien, por favor, los alumnos del Hospital Hipólito Unanue mañana, 8 de la mañana, la práctica, ¿ya? Va a estar creada la sesión desde hoy día en la noche, para que no tengan problemas en acceder.